Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silverio y te cuento de qué trata El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Así es, volvemos con otro latinoamericano, pero en esta ocasión un uruguayo. Disculpen mi pésimo acento uruguayo. Si escuchan sonidos de fondo como cosas que se caen y algo así por el estilo, es que Fideo eligió este preciso momento para ponerse a correr y yo no tengo otra chance de ponerme a grabar. Pero bueno, después de ese disclaimer, ¿de qué trata Silverio, el almohadón de plumas? Este cuento, muchachos, nos narra, o más bien comienza narrándonos una bella relación de un matrimonio. Nos dice que es un matrimonio joven, que tuvieron una luna de miel pues un tanto pues fría, porque menciona que Jordán, que es el esposo, a pesar de que ama mucho a Alicia, que es la esposa, no tiene como que demasiadas muestras de amor, no es como que una persona muy ávida de mostrar cariño, ¿no? Y nos dice que Alicia, a pesar de que justamente también ama mucho a Jordán, en cierto modo está decepcionada porque cuando ella era niña deseaba que cuando se casara, el esposo que tuviera, justamente tuviera este tipo de demostraciones de afecto, ¿no? Así como muy meloso, que la tratara como princesa, que la llevara de caballito cruzando los charcos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero el cuento no se trata solamente de esto. Obviamente, si has escuchado del almohadón de plumas, si has buscado en Google el almohadón de plumas, sabes que esto ni de lejos es un cuento de romance, es más bien un cuento que yo podría catalogar inclusive dentro del body horror, y eso más que nada por el final, el cual pues te estaremos comentando más tarde, ¿no? Inmediatamente después de que Horacio Quiroga nos pone en el mood, como en el humor, como en el ambiente de cómo es esta relación, inmediatamente después, pum, nos baja un nivel y dice, pero Alicia cayó enferma. ¿Y de que cae enferma Alicia? En el cuento nos menciona que es una influenza, pero una vez que Alicia cae en cama ya es prácticamente imposible su recuperación. Empieza a ponerse cada vez peor y peor y peor. Primero empieza a adelgazar de manera preocupante, luego empieza a tener alucinaciones, terrores nocturnos. Entonces Jordán, como es un esposo muy amoroso, aunque frío, empieza a llamarle a doctores, ¿no? A ver, ¿qué onda, señor doctor? Bueno, no sé si en esa época está. Jordán entonces empieza a llamarle a doctores porque él será un esposo frío, pero es un esposo amoroso también. Varios médicos empiezan a visitar a Alicia, tratan de descubrir qué es lo que tiene, pero nadie sabe decirle a Jordán qué es lo que le está sucediendo a su esposa. Eventualmente Alicia sigue empeorando y empeorando y empeorando, y hay un trágico desenlace del cual pues no voy a darte detalles, pero que claramente ya te has de estar imaginando. De hecho, vamos a hablar un poquito más acerca del desenlace y todo lo que ocurre alrededor en la sección de comentario, por si quieres quedarte en la sección de comentario, ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Y justamente después de estos acontecimientos trágicos ocurre el evento por el cual yo llamo a este cuento Miedo Desbloqueado, el cuento, y te voy a dar más detalles un poquito más adelante. ¿Cuál es el tiempo de lectura? El tiempo de lectura para el almohadón de plumas es de 7 a 9 minutos, es rapidísimo, son algo así como 3 páginas más o menos. Entonces, en 3 páginas tú ya vas a haber leído uno de los clásicos más clásicos de la narración corta latinoamericana. Por eso les digo que en ocasiones, muchachos, no tienen que aventarse novelas extensísimas o libros muy largos para tener en su biblioteca mental y literaria historias y narraciones de gran valor, vaya, literario, valga la redundancia. Y justamente porque es un cuento bastante corto, no puedo, o más bien yo no supe extraer frases que no contuvieran tal cual narración de sucesos, porque es lo que tiene el cuento. Como es muy cortito, no se adentra en el desarrollo de los personajes, ni en lo que están pensando, ni en diálogos extensos. Entonces prácticamente todo es narración, todo lo que estás leyendo es una descripción de los acontecimientos que van sucediendo. Y esto nos lleva a la sección de comentario. Como siempre te advierto que en la sección de comentario, ya no probablemente, es muy seguro que va a haber spoilers. En esta sección yo te cuento qué me pareció, qué interpreté y algunos aspectos destacables del cuento en cuestión. Bien, para empezar, la extensión. Siento que el almohadón de plumas, al ser un cuento tan cortito, es un ejemplo casi perfecto de lo que es un cuento. Acuérdense que un cuento habla más de las cosas que suceden que de los personajes. Entonces en esta narración, ustedes cuando la lean se van a dar cuenta de que no hay demasiado contexto de las personas que participan en él. Es que estoy volteando a ver a Fideo, perdón. No te menciona por qué se casaron, ni quiénes son los padres, ni dónde viven, ni cómo es la casa. Me di cuenta de que realmente sí habla de que si habla de cómo es la casa, muchachos, olviden esa parte, es que está emocionado hablando, entonces pues solo para que sepan.
Continuamos. Ni ningún otro aspecto de la relación entre ellos dos y con los demás. Entonces esa es una parte que se omite porque realmente no aporta a la trama, no aporta a lo que está sucediendo. Por el contrario, es constantemente una descripción de sucesos. O sea, en resumen, se casaron, se enfermó, se murió y descubrieron que había un parásito en el almohadón. Prácticamente así se resume el cuento, y por eso yo creo que es un gran ejemplo de cómo hacer una narración corta que tenga sustancia, es decir, porque tal cual ya he utilizado esta palabra anteriormente, pero es un destilado. Hagan de cuenta que sobre todo lo que pudo haberse extendido Quiroga, el pasado de Jordán, de Alicia, el cómo es que probablemente pudo haber llegado el parásito a la almohada, algún diálogo tal vez macabro o más profundo que hubieran tenido ellos dos respecto a su relación y cómo estaba. Tal vez Alicia hubiera deseado que fuera más amoroso. No, todo eso fuera. Vámonos. De hecho, tampoco se da contexto de cuál es la situación socioeconómica de esta pareja, pero se da a entender que tienen bastante dinero. ¿Por qué? Pues porque los almohadones de plumas son caros y además tenían servidumbre. Eso es respecto a la narrativa. En cuestiones de trama, en cuestiones de narración y todo lo que implica el rollo acá más metafísico, filosófico y sobreanalítico que me gusta a mí meterle a este tipo de cuentos, podemos ver cómo al principio Horacio Quiroga nos pone como en a cierta altura la vara, ¿no? Nos dice, ok, este cuento habla de idealización, de cómo se la pasan estos y de la interacción de ellos dos respecto a la enfermedad que tiene Alicia, ¿no? Porque hasta este momento pues todos creemos que es una enfermedad, pero conforme se va poniendo cada vez peor, podríamos inclusive llegar a pensar que es una maldición, que es no sé, tal vez es un fantasma, no sé, una posesión, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que nosotros podríamos llegar a pensar en el contexto de un cuento de este tipo, pero que siempre remiten a nuestra situación como seres humanos ascendidos sobre cualquier otra criatura animal, ¿me explico? ¿Y por qué menciono esto? Por lo siguiente, porque ya estando en ese momento, muchachos, ya nosotros estamos subiendo la vara. Horacio Quiroga nos dejó el estándar aquí de que es una historia entre dos seres humanos que viven desenvolviéndose en el contexto de la humanidad, y nosotros podríamos llegar a pensar, debido a las descripciones, que incluso tal vez ya es un rollo metafísico, mágico, espiritual, ¿no? El por qué Alicia se está poniendo así. Pero cuando llegamos al final, cuando literalmente abren el almohadón, es como si metafóricamente se estuviera abriendo un huevo. Hasta ese momento Jordán y la sirvienta y todas las personas alrededor de Alicia estarían pensando en Alicia como alguien que se fue víctima de algo desconocido, probablemente una enfermedad, una maldición o magia o algo por el estilo, ¿no? Algo más humano, ¿me explico? Pero cuando abren el almohadón, ese cascarón metafórico se rompe y sale la verdad, que es que un simple parásito chupasangre había hecho pues lo que está destinado a hacer, lo que su naturaleza, su instinto le dicta, lo cual es chupar sangre hasta crecer infinitamente si es posible, y antes digan que no se reprodujo. Entonces en ese momento toda nuestra idea, toda nuestra filosofía y metafísica, nuestra idealización de la humanidad, de Alicia, de Jordán, de lo que podría haber estado sucediendo, ¡pum!, se cae hasta el fondo y nos deja como simples seres de carne y hueso a merced de las fuerzas naturales y todo lo que venga de ahí. Entonces eso se me hace muy padre porque plantea un horror, que es el saber que estamos expuestos a cualquier eventualidad proveniente de la naturaleza sin que nosotros podamos hacer absolutamente nada. Un desastre natural, la picadura de un insecto, un asteroide, cualquiera de esas cosas sobre las que no tenemos control y que dejan toda nuestra filosofía y nuestra humanidad y toda nuestra construcción de mundo en la basura. Esto se me hace bien interesante y no sé si Horacio Quiroga tenía esa intención. Claro que no puedo saberlo, habría que preguntarle, pero pues está muerto. Pero eso es lo que yo interpreté y es lo que yo quisiera que ustedes se llevaran, o lo que a mí me gustaría aportar a todas las millones de tesis que ha de haber acerca del almohadón de plumas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decirte por ahora. Espero que te haya gustado. En el siguiente video te voy a estar contando de qué trata Rudith Broek o Los Autómatas de Emiliano González. Nos vemos ahí.